Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Pierina Garavito, de parte de CPA y ESCOME. Vamos a iniciar la ponencia sobre fracturas, generalidades y atención primaria. Espero que sea de su agrado y cualquier consulta me escriben al chat. Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si logran escucharme. ¿Me puede responder uno al menos o alguna? Sí se le puede mensaje? escuchar. Sí, sí se escucha. Listo, muchas Sí, sí gracias. se escucha A ver, perfectamente. gracias. Buenas tardes, el saludo para todos. Soy el universitario Luis Anderson Beltroche Ibáñez, estudiante del sexto año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Actualmente también pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de mi facultad y también cuento en el cargo de Consejería Regional Norte por SOCIMED, ¿no? Entonces, agradecer a Asociación UCB que me ha hecho la invitación para hacer esta ponencia sobre fracturas, justamente en el proyecto de Hermano Mayor, ¿no? Entonces, sin más que decir, pues arrancamos. Espero que nos podamos comprender. Estamos para aprender, tanto ustedes como yo. Soy, como les digo, alumno del sexto año, pero estoy con mucho ánimo de poder enseñarles lo poco que vengo aprendiendo, ¿no? Entonces, como verán, a ver, ahí está. Los objetivos que vamos a tener en esta ponencia es justamente revisar las ciencias básicas en las fracturas, ¿no? Vamos a revisar un poco de la histología, la embriología del sistema óseo, ¿no? Para ver exactamente cómo se llega a formar estos huesos, y después vamos a revisar la definición y clasificación ya de las fracturas. Vamos a mencionar las fracturas más frecuentes, ¿no? En determinados huesos, revisar algunas complicaciones que son a corto y a largo plazo, y ver el manejo inicial de las fracturas, ¿no? Justamente esa es parte del tema de manejo de atención primaria en salud, ¿no? Y tiene sus respectivas referencias bibliográficas. Entonces, empezamos. No sé si logran ver estas imágenes. Como verán, la mayoría de fracturas se generan justamente por actividad física, ¿no? En ciertos deportistas o en accidentes de tránsito. Entonces ahí vemos una lesión bastante, déjenme utilizar el puntero láser, ¿no? Vemos una lesión bastante gruesa, que es justamente por algún impacto físico fuerte, de alto contenido de energía, ¿no? Igual acá este ciclista, ¿no? Imagino que ustedes a lo largo de su vida han visto estas fracturas que son un tanto, tal vez, difíciles de observar, ¿no? Tal vez no todos tienen esa capacidad de poder ver una fractura así, pero bueno, son cosas que se dan.
Y acá los accidentes de tránsito, que obviamente, por ejemplo, en esta imagen vemos una fractura expuesta, incluso con pérdida de la extremidad, no son fracturas abiertas, ya vamos a ver un poco de eso, de su clasificación, ¿no? Que justamente estos son fracturas que a lo largo de nuestra vida vamos a ver y que tienen que recibir atención primaria, ¿no? Entonces nosotros vamos a revisar ese punto desde el punto de vista de médicos generales, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a poder responder ante estas fracturas, ¿no? Entonces, veamos el primero, ¿no? Que es las ciencias básicas del sistema óseo. Como verán, en la embriología, para ver la formación de estos huesos desde que nacemos, ¿no? Ya vamos a ir a medida que desarrollamos, vamos a ir formando este sistema óseo, ¿no? En un primer lugar, ¿no? Vamos a hablar del periodo embrionario, ¿no? Donde la fecundación, el día del acto sexual, se forma el cigoto, ¿no? Siguiendo por mórula y blástula, esto pertenecen a la etapa de segmentación, ¿no? Son cosas generales para ir recordando nada más, hasta que llegamos a la gástrula. En la gástrula se conoce ya una nueva etapa, una fase que es la gastrulación y neurulación. Acá se forman las tres capas primitivas, endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿no? En sus inicios. Entonces, acá lo vemos más grande, más proyectado, ¿no? Donde vamos a ver la primera capa, que está en la parte superior, que es el endodermo, ¿no? En el endodermo, la parte media, que es el mesodermo, y la parte inferior, que ya vendría a ser el endodermo, ¿no? Entonces, a inicios de la tercera semana, ya se está formando estas tres capas germinativas, ¿no? Y vamos a ir observando algunas estructuras, ¿no? Como el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral, ¿no? Y parte del ectodermo también tenemos que tener en cuenta porque ahí se van a generar las crestas neurales, ¿no? Estas crestas neurales que también van a formar parte de la formación de este tejido óseo, ¿no? Entonces continuamos viendo esta imagen donde ya vemos que este mesodermo parcial, ¿no? A ver, mejor vamos acá con una plumita, ¿no? Este mesodermo parcial que ven acá, ¿no? Evoluciona, ¿no? Ya a finalizar la tercera semana podemos ver los somitas por este lado y los somitómeros, que vendrían a ser somitas primitivos, ¿no? Igual, la lámina lateral, que vendría a ser parte del mesodermo lateral, como vemos acá, ¿no? Vemos que también ha emigrado a formarse como lámina lateral, ¿no? Y por último vemos la cresta neural. Esta cresta neural, podemos acá tenemos una imagen ya, donde nos podemos ver que el origen de la cresta neural viene de la capa ectodérmica, ¿no? Ectodérmica. Pero entonces, ¿por qué siempre se dice que el origen del embriológico del sistema óseo es totalmente del mesodermo, ¿no? Si la cresta neural también aporta ciertas estructuras, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la cresta neural, a medida que va desarrollando, ven estas láminas azules, ¿no? Como cilindros. A medida que se va formando el tubo neural, este tubo neural es la parte verde, ¿no? Cuando cierran estas crestas neurales, ven que han descendido en forma de células neurales. Esas células neurales son células pluripotenciales, que en realidad esas células van a ir a formar muchas estructuras. Una de ellas es que a finales de la tercera semana se forma el mesénquima craneofacial, ¿no? Entonces ya tenemos acá que estas células de la cresta neural se han diferenciado en células del mesénquima. Entonces, ahora sí tenemos mesénquima por este lado, mesénquima por acá, y también el mesodermo lateral, que es parte del mesénquima, ¿no? Entonces, a partir ya de la tercera semana, vamos a ver que los somitas, ¿no? Van a evolucionar o se van a ir formando los esclerotomas, ¿no? En la cuarta semana. Esos esclerotomas van a formar las vértebras y costillas, que son parte del sistema o del esqueleto axial, ¿no? Es el esqueleto del eje, se podría decir central, ¿no? Vértebras, costillas. Y también por este lado vemos que los somitómeros van a formar parte
del cráneo, ¿no? Exactamente del neurocráneo. El neurocráneo es aquella estructura que está conformada justamente la bóveda craneana, tanto por los lados y el techo, ¿no? Y parte de la base. Entonces, acá vemos el occipital. Para completar el esqueleto axial, ¿no? Ya tenemos vértebras, costillas, ahora el occipital. Nos faltan los huesos de la cara y también huesos de la bóveda craneana, ¿no? Los lados y el techo. Entonces, esos se van a originar justamente de la cresta neural, a inicios de la semana 9 también, ¿no? Y por último, tenemos ¿y cómo se forma el esqueleto apendicular? ¿Qué quiere decir el esqueleto? De las extremidades, ¿no? De la cintura escapular, la cintura pelviana y las extremidades. Eso proviene propiamente de la lámina lateral, ¿no? Donde vemos que al final origina este esqueleto apendicular. Entonces, como ven, esta es parte de la embriología, de cómo se va formando el sistema óseo. Ahora vamos a revisar un poco de histología, ¿no? Histología, justamente cuando llevamos el curso de histología nos enseñan siempre la osificación, ¿no? Intramembranosa y la osificación endocondral. Entonces vamos a ver cómo es que se generan estos, ¿no? Esta osificación intramembranosa justamente es la constitución de tejido óseo directo desde el tejido mesenquimatoso, ¿no? Y por este lado es a partir del cartílago. Entonces la diferencia está en que cuando hablamos, recuerdan que hablamos de las células del mesénquima, células mesenquimatosas. Esas células mesenquimatosas se van a condensar, ¿no? Se van a condensar, que prácticamente es la parte azulita que ven de acá, ¿ya? Esas se van a condensar y se van a diferenciar y así van a formar los primeros osteoblastos. Acá vemos, esta es la primera imagen, ¿no? El desarrollo de centros de osificación. Mire, el mesénquima es la parte azulita, y estas se van a diferenciar estas células y se van a formar los primeros osteoblastos, los que vemos por acá, ¿no? Posteriormente, vamos a ver que estos osteoblastos se van a alinear en forma concéntrica, formando anillos, formando exactamente los centros de osificación, ¿no? Esos centros de osificación, en su interior van a haber más osteoblastos, ¿ya? Esos osteoblastos que están en la parte central van a prácticamente absorber la matriz extracelular ósea, ¿no? Que es también producida por estos osteoblastos, los que vemos en forma concéntrica, ¿no? Van a producir esos y estos de acá, los osteoblastos, van a ir prácticamente asimilando toda esa matriz ósea, ¿no? Formando lo que es el osteoide, ¿no? Que es la sustancia fundamental, más fibras de colágeno, exactamente tipo 1, en un inicio, ¿no? Y posteriormente, vamos a ver acá, que esos osteoblastos internos que están en esos centros, en la parte interna, se van a ir osificando, ¿no? Esa osificación, que justamente es el osteoide más fosfato de calcio, que van a ir absorbiendo estas células, esos osteocitos, y así van a formar, en primer lugar, las trabéculas, estas trabéculas, ¿no? Y hablamos de trabéculas, me había pasado acá antes, que estos huesos se forman a través justamente de los huesos planos, y los huesos planos son prácticamente aquellos huesos que van a tener en su gran mayoría tejido óseo esponjoso o trabecular. Por eso es que estamos viendo acá que lo que primero que se forma son las trabéculas, ¿no? Entonces, la mayoría es eso en sí, porque también al final, estas trabéculas se forman en la parte interna y en la parte periférica, se podría decir, por ambos lados se va a formar el periósteo, ¿no? Que es este tejido celular ya compacto, ¿no? Que es el tejido cortical, también se le conoce, o el tejido óseo, se puede decir ya duro, ¿no? Entonces, así es como se va formando este proceso de osificación intramembranosa, ¿no? Directamente las células del mesénquima se diferencian en osteoblastos y forman el hueso, sin formar cartílago, ¿no? Entonces, la diferencia está que la osificación endocondral es la creación del hueso mediante la formación de cartílago. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, esas células mesenquimales también, como al inicio que acá fueron, ¿no? Va a haber centros de condensación, ¿no? Las cuales se van a diferenciar,
¿no? Y van a producir los primeros condroblastos. Esos condroblastos son los que van a formar los modelos cartilaginosos ya acá, que se le conoce en realidad como modelos cartilaginosos preexistentes, ¿ya? Entonces, estos modelos van a definir la forma futura del hueso, ya más adelante, ¿no? Entonces, es importante saber que estos modelos, que son de cartílago hialino, ¿no? Con el tiempo van a ir osificándose, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la osificación endocondral de de un hueso largo, ¿no? De un hueso largo. Entonces vamos a ver que en su parte interna, es decir, en la diáfisis, se va a generar el primer centro de osificación primario. Estos centros de osificación primario están constituidos por condrocitos que a la larga se van a ir hipertrofiando y van formando el hueso ya compacto acá, ¿no? Y se va a ir formando en toda la diáfisis a lo largo. Antes de formar todo ese hueso compacto en la parte interna de la diáfisis, se va a formar lo que es el periósteo, ¿no? Siempre la osificación en huesos largos acá, siempre va a empezar en la diáfisis, por ejemplo, por la periferia, formando primero la capa de periósteo. Luego va a ser la parte interna, ¿no? Y empieza a osificarse de manera longitudinal, ¿ya? Posterior a ello, o en simultáneo, van a aparecer los centros de osificación secundaria. Esos centros de osificación secundaria son los que se encuentran en las epífisis, ¿ya? Ahí debemos saber que la osificación es un tanto distinta a la de acá. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a formar es hueso óseo compacto o cortical, mientras que en las epífisis, en las partes superiores, se van a formar hueso óseo trabecular o esponjoso, ¿no? Entonces acá lo que se va a generar es el tejido óseo esponjoso en las epífisis, ¿no? Entonces, se va alargando y siempre queda esto, que es la placa epificiaria, que es la línea de crecimiento, y esta es la última parte del hueso largo en osificarse, ¿no? Y eso depende de cada hueso en qué momento cierra, ¿no? Tenemos incluso en las etapas adultos jóvenes, ¿no? De 20, 22 años, que llegan a cerrar estas líneas epificiarias, ¿no? Y por último tenemos el hueso formado ya, ¿no? Entonces, en conclusión, la creación del hueso en la osificación endocondral es a partir de cartílago, ¿no? Y acá la mayoría de huesos largos son las que se forman de este tipo de osificación, que constituyen la mayor parte del esqueleto. Y también hay otros huesos que utilizan las dos osificaciones, tanto intramembranosa como la endocondral, ¿ya? Ya revisamos un poco de histología. Sigamos con la parte histológica, que van a ir las células que forman este tejido, ¿no? Vamos a encontrar las células de revestimiento del periósteo, los osteocitos, osteoblastos, células progenitoras. Estas son el citoblasto mesenquimático, ¿no? En realidad ya lo repasamos al momento de hablar la parte de formación justamente de este tipo de tejido, ¿no? Y acá están sus diferentes funciones para que lo puedan observar, ¿no? Osteogenas se localizan en el periósteo y son los que producen o generan los osteoblastos. Los osteoblastos se encargan de la producción de matriz, ya lo hablamos. Los osteocitos son ya células maduras, ¿no? Que se encargan ya de formar las ostionas, que ya lo vamos a ver allá. Y los osteoclastos, que son las células que fagocitan, derivan de los macrófagos, exactamente, ¿no? De los monocitos. La materia orgánica, el hueso que conforma es el 30%, como verán acá, ¿no? Ya vimos las células, ¿no? El paquete celular, el tejido conectivo, que es la matriz celular, ¿no? Y vemos la materia inorgánica en un 45%, ¿no? Que es por fosfato de calcio o sales de calcio, ¿no? Y agua al 25%. Entonces, en el hueso compacto, lo que vamos a ver acá, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en diáfisis de huesos largos, revistiendo huesos planos y cortos, ¿no? Acá lo que vamos a ver es la ostiona, ¿no? En estos huesos típicos, que es la ostiona, que es el sistema de Havers,
o también llamado ostiona, ¿no? Que es la unidad funcional de los huesos largos. Acá, ¿no? Están prácticamente distribuidos en forma concéntrica, ¿no? Vamos a ver sus canales de Havers, ¿no? Que son horizontales, y los verticales, disculpe, y los verticales que son los de Volmer. Entonces, vamos a ver que eso no olvidar, siempre lo tienen en cuenta los que de repente hayan llevado histología o los que no llevan todavía pueden tener acá algunas respuestas, ¿no? Y el tejido del hueso esponjoso, ¿no? Lo que se va a encontrar acá son las trabéculas. Estas trabéculas que son laminillas óseas que se encuentran en diferentes formas, tanto verticales, ¿no? Como horizontales. Acá vemos trabéculas desgastadas, osteoporóticas, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante el tipo de fractura que se puede ocasionar acá. Es necesario saber esta disposición, ¿no? Por eso está la introducción. Esto lo vamos a encontrar en epífisis de huesos largos, como ya lo vimos en la formación de hueso, en las vértebras, en los huesos cortos y planos, ¿no? Entonces, hemos hecho una revisión general de la parte histológica. Ahora sí vamos a ver las generalidades de fracturas, ¿no? Entramos a lo que nos compete en esta ponencia, ¿no? Definición. Vamos a ver que una fractura es la solución de continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo, ¿no? En otras palabras, es la ruptura, como se decía, ¿no? Mi traumatólogo, nuestro doctor nos decía, simplemente conócelo como ruptura, ¿no? Entonces, para que lo entiendan así. Y para ello van a haber diferentes mecanismos de cómo se generan estas fracturas, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos las fracturas por el mecanismo de compresión. Estas son aquellas que la diáfisis, por ejemplo, es difícil que se rompa solo por compresión, ¿ya? Por ejemplo, en huesos largos. O sea, es muy difícil, tiene que haber otra fuerza que pueda generar. Por eso es que estos huesos largos, la mayoría de ellos no sufre este tipo de fracturas, sino aquellos huesos esponjosos, ¿no? O en las epífisis de los huesos largos, porque ahí hay el sistema de trabéculas, que es más sensible a esto, ¿no? En este mecanismo hay dos fuerzas, ¿no? Que actúan, si se dan cuenta, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, apuntando hacia el centro, hacia acá, ¿no? Vemos. Entonces, este tipo de fracturas genera una ruptura oblicua, así, ¿no? Como verán, vamos por acá, mire, por ejemplo, este mecanismo genera este tipo de fracturas y se ve así en una radiografía, ¿no? Vemos, es decir, si es que hay un hueso largo, ¿no? La mayoría son los huesos cortos, como ya habíamos dicho. En segundo lugar, tenemos las de tracción, ¿no? Estos mecanismos o fractura por este mecanismo, justamente es porque hay dos fuerzas de tensión que están generando que se abra el hueso, ¿no? Acá vamos a ver justamente que el hueso se rompe transversalmente, acá, en esta altura, por acá vamos a ver, acá, una fractura de tipo transversa. Hay dos fuerzas que estén acá, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿dónde vemos ese tipo de fracturas? Normalmente vemos en los deportistas. Ya es un tanto difícil de ver este tipo de fracturas porque se ven en deportistas con alto rendimiento que lo que pasa es hay ciertas inserciones musculares en los huesos que cuando hay una contracción muscular muy fuerte de estos músculos, se rompe, ¿no? Con toda la inserción y se lleva al hueso. Entonces hay fuerza hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Por este tipo de contracción. Entonces, eso es lo que normalmente se ve, ¿ya? Es un tanto difícil también de verlas, pero después de todo las hay. Deflexión, ¿no? Deflexión es el mecanismo más clásico. O sea, todos de repente alguna vez hemos tenido una fractura o de repente han visto a algunos de sus amigos o compañeros que han tenido alguna fractura, la mayoría es por flexión, ¿no? ¿Y cómo es que se da este tipo de fracturas? Justamente por traumatismos directos, ¿no? Donde de repente la fuerza está actuando de esta manera, ¿no? Una fuerza directa en este punto, ¿no? Esta fuerza
choca, ¿no? Choca contra el hueso y por ley de acción-reacción, el hueso reacciona con una fuerza hacia allá, ¿no? Entonces, acá hay un eje, hay que tener en cuenta un eje, y hasta este eje vamos a ver la parte de la convexidad, ¿no? La convexidad. Hasta aquí vemos que los elementos, ¿no?, de la concavidad son sometidos a compresión. Estas zonas, ¿no?, de la concavidad, por este lado. Y de la convexidad están sometidos a fuerzas de tracción. Fuerzas de compresión son dos fuerzas que se unen, como vemos acá, miren, las fuerzas de compresión. Y las fuerzas de tracción son las que salen hacia abajo, ¿no? Entonces, de ese eje se vemos así. ¿Por qué les explico esto? Porque acá se va a formar este tipo de fractura muy conocida y muy típica, ¿no? Que vamos a ver que es la de en ala de mariposa o en cuña, ¿no? Pero ¿cómo es que se genera? Pues lo estamos explicando, ¿no? De manera didáctica. Entonces, del eje hacia la parte convexa, las que van a predominar las fuerzas son de tracción. Entonces esa tracción va a hacer que se rompe el hueso. Vamos a poner con otro color. A ver, acá está. Se rompe así, hasta acá. Y cuando llega al eje del hueso, justamente por estas fuerzas de compresión, que son más débiles que las fuerzas de tracción, este huesito se abre acá, esta rajadura. Se abre y se abre, formando las típicas fracturas de en ala en mariposa, ¿no? Hay tres segmentos, un segmento arriba, un segmento abajo y el tercer segmento, ¿no? O también conocido como segmento o fractura en cuña, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de las flexiones o de las fracturas que se ocasionan por flexión, ¿no? También encontramos las de cizalla o cizallamiento, ¿no? Son aquellas dos estructuras vecinas del mismo hueso, ¿no? Son impactados por dos fuerzas en sentidos contrarios. Una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, ¿no? No están en la misma dirección, pero los sentidos son contrarios. Entonces, eso genera este tipo de fracturas, el cizallamiento, ¿no? Y eso se va a ver generalmente en las fracturas desplazadas, ¿no? Las fracturas desplazadas. Y la de torsión que son justamente las fracturas espiroidales, ¿no? Por acá vamos a ver, este tipo de fractura genera este tipo de fractura, se ve así, ¿no? Se parte de manera oblicua, pero a lo largo del cilindro, del eje, ¿no? No es un solo trazo como la de acá en la parte de compresión. Entonces, esto se da, por ejemplo, cuando alguien se cae, ¿no? Y pone la mano y hace una ligera torsión, ¿no? Por ejemplo, acá. Vamos a ver en esta imagen, no sé si lo ven acá, te lo voy a explicar después, pero hace este mismo mecanismo, ¿no? Cae, apoya y rota el brazo. Entonces se genera esa torsión y genera este tipo de fractura espiroidea, ¿no? Entonces, ya lo vemos acá. Las incominutas son las que tienen bastante grado de conminución, es decir, en varios fragmentos. Las incurvadas que no llegan a romperse, pero sí se deforman, ¿no? Las en tallo verde son aquellas fracturas en niños, que todavía el hueso está en formación y se rompe una parte, nada más. Solo se rompe esta pequeña parte, como lo ven acá. No todo el hueso llega a quebrarse, ¿ya? Entonces, las causas pueden ser muchas. Ya vimos el mecanismo y los tipos, ¿no? Ahora vamos a ver las causas, ¿no? La etiología. Pueden ser traumatismos o fracturas por golpe directo, ¿no? Por ejemplo, un accidente donde impacta, ¿no? Y se quiebran los huesos. Esa es la más simple, podría decirse, ¿no? Las indirectas es cuando el punto de apoyo o la fuerza no está ejerciendo en el punto de donde va a ser el trauma, sino que se va a proyectar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el punto de apoyo es ahí, ¿no? Ahí recibe el golpe este niño. Y vemos que se proyecta la fuerza, ¿no? Y se rompe ahí. Y al movimiento de tracción también se rompe, ¿no? Puede ser en la parte del húmero, en la parte de la clavícula, incluso generar luxaciones, ¿no? Y también vemos las fracturas por estrés o por fatiga, ¿ya? Estas estrés por fatiga son muy conocidas también porque
justamente se da, por ejemplo, en aquellos soldados, ¿no? Que paran mucho tiempo parados, paran, o en todo caso marchando, y con el tiempo se van lesionando, ¿no? Esa es la fractura del soldado, que normalmente es en los metatarsianos, exactamente más el segundo metatarsiano, como ven acá en la imagen, se va generando pequeñas fracturas, microfracturas en realidad, que a lo largo este hueso va a estar en permanente regeneración, ¿no? Y se engrosa, ¿no? En la placa se ve engrosadito, no he puesto una imagen de una placa, pero se ve engrosadito, ¿no? Otro vemos la fractura de cargador, ¿no? La fractura del cargador exactamente es aquella fractura de la apófisis odontoides en el axis, ¿no? Ya revisamos esta, vamos con esta, es la apófisis odontoides del axis, ¿no? Cuando esos estibadores que paran mucho cargando someten mucha carga en su espalda y se fracturan el axis, ¿no? Y la lesión de Olanquist, ¿no? Esa lesión es justamente la de la fractura de la tibia proximal, ¿no? Parte de la tibia. También eso es por fatiga. Y por último tenemos la patológica, ¿no? La patológica, que es también una de las más frecuentes, sobre todo en ancianos, ¿no? Por la osteoporosis, ¿no? Acá vemos la típica fractura de las vértebras, ¿no? De las vértebras que están osteoporóticas, ya las trabéculas no aguantan, resisten, están muy descalcificadas y se rompe. Por un mínimo esfuerzo que hagan, de repente se caen sentados o una caída y pues se fracturan. O si no, las epífisis, exactamente los cuellos del fémur, ¿no? Que son mayormente ya lo vamos a ver después, cómo es que se genera este mecanismo. También tenemos como la osteomalacia, exactamente la osteomalacia es el déficit de la mineralización, ¿no? Hay un osteoide no mineralizado, entonces está muy débil ese tejido. En tumores, neoplasias, ¿no? O también vemos la osteogénesis imperfecta, ¿no? O también conocido como los huesos de cristal, ¿no? Porque tampoco, ahí es un defecto genético, ¿no? Que se produce por la disminución del colágeno tipo 1 en los huesos. Entonces, ya revisamos la etiología. Entonces, continuemos. La clasificación. En realidad hay muchas clasificaciones de fracturas. Desde que aparecieron, ¿no? O sea, empezaron a hacer estudios de las fracturas, empezaron a darle un montón de clasificaciones. Ahora se maneja la clasificación según la Asociación de Ortopedia y Trauma, ¿no? Donde OTA se llama, donde clasifican es decir, son muy minuciosos, pero ese es un tema ya bastante, ya para residentado, especialidad, ¿no? Que lo manejan los doctores. Pero como acá es de manera básica, entonces vamos con esta. La cerrada y la abierta, ¿no? La cerrada, simple, cuando la fractura no se comunica con el exterior, ¿no? O a través de una solución de continuidad de la piel. Entonces, como vemos acá en la imagen, ¿no? Hay fractura, se ha roto, no hay compromiso de la piel, no se ha salido, ¿no? Así de simple. Y la abierta, ya donde el foco de fractura traspasa la piel y los tejidos blandos, permitiendo una comunicación directa con el exterior. Entonces, aquí también hay muchas clasificaciones, ¿no? De los cuales la más conocida, la más vieja también se podría decir, es la de la clasificación de Gustilo y Anderson. Algunos hospitales lo siguen utilizando acá en nuestro Perú, lo utilizan todavía. La OTA ha sacado una nueva clasificación, pero está en sus pininos todavía, desde 2011, todavía no es utilizada mucho. Entonces se sigue trabajando con la de Gustilo y Anderson, ¿no? Esta clasificación la divide en 3, 1, 2 y 3, ¿no? 3 tipos, ¿no? Donde la 1 es y los criterios que evalúa son el tamaño de la herida, ¿no? Que vamos acá, el tamaño de la herida, el grado de contaminación, el daño de las partes blandas y el daño óseo. Entonces, esos 4 parámetros son los que miden este tipo de clasificación, ¿no? Y en realidad, Gustilo y Anderson hizo esta clasificación porque quiso manejarlas de acuerdo a esa clasificación, las maneja con antibióticos, ¿no? Fue hace mucho tiempo donde hizo esta clasificación, ¿no? Justamente para el tratamiento. Entonces, la herida, por ejemplo, que es de menor a 1 centímetro, no, es de tipo 1, ¿no? Acá el grado de contaminación es limpia,
porque justamente es de 1 centímetro, no entra mucho. El daño de las partes blandas es mínimo, solo en esta zona, ¿no? Y el daño óseo prácticamente es mínima, hay una conminución, ¿no? O sea, hay trocitos de hueso, pocos, nada más, mínimo. Acá en la imagen no hay, ¿no? No les he puesto esa imagen porque es la más simple que hay. Las demás sí ya. Por ejemplo, en el tipo 2, cuando la fractura o la herida que se genera es de 1 a 10 centímetros, es decir, menor a 10 centímetros, entonces ya se ve acá. Por ejemplo, acá vemos esta, ¿no? Donde ya es mayor a 1 centímetro, pero menor a 10 centímetros, ¿no? La contaminación acá ya es moderada, hay un foco más abierto ya, ¿no? Las partes blandas ya también es moderado, hay daño muscular, como vemos acá, y el daño óseo, conminución moderada ya. Entonces hay un mayor daño de la parte ósea. Y en las de 3A sí ya son las más complicadas, ¿no? Vamos a ver que estas, las del tipo 3, las clasifica en 3 también, ¿no? En A, B y C. Y eso, ¿cómo lo hace? De acuerdo, todas son mayores de 10 centímetros, todas, ¿no? El grado de conminución ya es muy severo, ¿no? Acá de contaminación, disculpen, eso normalmente se da en accidentes de tránsito de alto impacto, de alta energía. Las partes blandas, acá ya hay severo, ¿no? Hay un aplastamiento, ¿no? Pero acá, por ejemplo, las partes blandas todavía permiten la cobertura ósea, ¿no? Entonces, esto ya está prácticamente diferenciando a las del resto del 3, ¿no? Del tipo 3. O sea, vemos acá, miren, ve. Las partes blandas todavía ayudan o generan, ¿no? Que se pueda restituir, ¿no? Toda a la herida, ¿no? Y acá la fractura es totalmente conminutiva, ¿no? O sea, ya hay mucho daño óseo. Acá en las de 3B, esto es igual, en las partes blandas vemos que, ¿no? Ya es más extenso, miren, ve. Como la herida es más extensa, vemos que las partes blandas ya no permite una cobertura ósea. Como es acá, imposible que con la piel puedas tapar prácticamente el foco de la fractura, ¿no? Entonces, acá hay una necesidad de cirugía plástica reconstructiva, ¿no? La comunicación también es de moderada a severa, ¿no? Y en las de 13, ya cuando o sea, aparte de lo que se ha descrito en la 3B, ¿no? También se asocia con lesión vascular, la cual necesita la reparación. Y la comunicación es de vera. Por ejemplo, acá, no es muy grande, las partes blandas no pueden ya constituir o tapar el foco fractuario. Y entonces acá hay grandes pérdidas de volumen, ¿no? Entonces acá la atención tiene que ser inmediata, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando hablamos de los proyectiles, ¿no? De bala, cuando son, eso siempre se había tenido, bueno, yo siempre tenía duda, ¿por qué un proyectil generándome una pequeña herida me puede incluso llevar hasta la muerte, ¿no? Porque justamente pertenecen a este tipo, ¿no? Las de tipo 3, ¿no? Por ejemplo, si el proyectil de arma de fuego y armas agrícolas es considerada como grado 3A, la cobertura del foco hay porque es muy pequeña, ¿no? No hay lesión vascular, el daño de las partes blandas, miren, la cobertura ósea es adecuada, mínima, con minución, ¿no? Cuando la cobertura del foco de fractura con las partes blandas ya no hay cobertura ya, entonces estamos hablando de una tipo 3B, ¿no? Ya no hay cobertura. Y cuando la lesión neurovascular, entonces ya hay una lesión neurovascular y el daño también es bastante, entonces estamos hablando ya de una 3C. Listo. Ahora pasamos a lo que es el proceso de consolidación. Es necesario saber esto. ¿Por qué? Porque toda fractura necesita ser prácticamente consolidar de nuevo, ¿no? Formarse, cerrarse. Entonces es necesario saber estos pasos para ver cómo es que, ya lo vamos a hacer un poco rápido porque ya hemos visto la parte de osificación. Es un tanto parecido, ¿no? Un tanto también parecido a lo de la piel, ¿no? Cuando cicatriza, ¿ya? Pero no vamos a compararlo con la piel, o sea, no vamos a decir que es una cicatrización porque acá la regeneración del tejido óseo es completa. O sea,
Una vez que se regenera total ya, ¿no? Revisas el hueso y pareciera que nunca existió esa fractura, ¿no? En una cicatriz en la piel, en un daño en la piel, esa es la diferencia, ¿no? Tú ves, te haces una herida, se cicatriza y queda ya algún queloide, ¿no? Alguna marca de por vida. Entonces, acá no. Cuando llega a regenerar por completo, prácticamente es como que no pasó nada aquí, ¿no? Entonces, la primera fase es la formación del hematoma, ¿no? Cuando hay una fractura, hay mucha sangre de por medio, ¿no? Entonces, esta formación del hematoma desencadena una reacción inflamatoria, ¿no? Ahí vamos a recordar un poco en una fase inflamatoria, ¿qué es lo que pasa? Hay proteínas morfogénicas, ¿no? Que van a ayudar, las moléculas proinflamatorias que van a desencadenar toda la cadena inflamatoria, ¿no? Las células inflamatorias, interleuquinas, factores de crecimiento, de todo en realidad, ¿no? Entonces, esas se van a formar justamente en esa etapa, la formación del hematoma o reacción inflamatoria, ¿no? Esto dura aproximadamente una semana en darse, ¿no? Y el pico máximo es en los primeros 3 días, 2 días, disculpa, 2 días, ¿ya? Donde empieza a darse esta etapa. Aquí, la fase final es cuando todas esas células o esas células inflamatorias, ¿no? Van a ser los que van a ser los responsables de reclutar, se van a encargar de proliferar la diferenciación de las células mesenquimales, ¿no? Que son las células pluripotenciales que al final se van a generar los osteoblastos, ¿no? Osteoblastos y cronoplastos. Ahí pasamos a la siguiente fase, que es el callo, la formación del callo, exactamente el callo blando, ¿no? Acá vamos a ver que en la parte hay tanto cartílago, ¿no? Como vemos recuerden la fase de la osificación endocondral, es muy parecida. Entonces, va a haber cartílago en la parte interna. Y lo primero que se va a osificar es la parte externa, formando el periósteo. Es lo primerito que va a pasar, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos en la parte interna no hay. O sea, este es un centro, o el cartílago es totalmente avascular, ¿no? Es totalmente avascular. Solo hay vascularización en la parte externa del callo, ¿ya? Entonces, se va formando así la parte del callo blando, a base de cartílago, ¿ya? Matriz extracelular, tipos de colágenos y todo, ¿no? Empieza la proliferación acá. La tercera etapa es la formación del callo duro, o también se le conoce como osificación del callo. Aquí es cuando ya el callo empieza a tener mayor rigidez. Nuevamente, como le dije, empieza la formación del tejido, se osifica, ¿no? Ya empieza a generarse tejido óseo plexiforme, o también conocí el hueso plexiforme, ¿no? Que es el hueso primitivo, el hueso inmaduro o trabecular, ¿no? Es igualito que la osificación intramembranosa, como les dije también, ¿no? O sea, esas dos explicaciones nos ayudan a comprender acá. Entonces, se va generando este hueso ya más duro, más compacto, ¿no? Y aquí es donde los vasos, miren, ya empiezan a penetrar la parte interna del cartílago, ¿no? Y eso hace de que también favorezca la osificación, ¿no? Cada una de estas etapas dura aproximadamente de 15 a 20 días, ¿no? Y de ahí pasamos a la última fase que se llama la fase de remodelamiento, ¿no? Que esa es la fase ya de transformación o remodelación, su mismo nombre lo dice, ¿no? Donde el hueso plexiforme, que se formó acá, ese hueso primitivo, ya cambia por hueso cortical adulto. Ese hueso cortical dijimos que era el hueso compacto, ¿no? Entonces se va formando y prácticamente llega a la regeneración total del óseo, ¿no? Aparentemente no hubo ninguna fractura acá y no pasó nada. A ver, entonces, eso, y esta etapa en realidad dura de meses a años, ¿no? Eso depende también de las condiciones necesarias para poder o de tipo de hueso, de tipo de fractura que se ha generado, ¿no?
Las condiciones necesarias para una correcta consolidación es contacto óseo, ¿no? Tiene que haber al menos, la separación tiene que ser menor a medio centímetro, ¿no? A 0,5 centímetros, a medio centímetro, para que pueda generarse esta separación de acá, ¿no? Como vemos acá. Tiene que ser menor a 0,5, ¿no? Me 5 raro. Ya, bueno. La estabilidad de la fractura, ¿no? Acá no tiene que ser la fractura al momento de hacer la reducción, por ejemplo, no tiene que estar ni tan rígido y tampoco que le des absoluta inmovilidad, ¿no? Ya más adelante lo vamos a explicar exactamente por qué. Y la masa celular regeneradora tiene que haber todo este proceso. Imagínense si no se forma, no hay la formación del hematoma, entonces no se daría nada de esto, ¿no? Y para la formación del hematoma es necesario ese contacto óseo que ayuda. Y la vascularización, una correcta vascularización, ¿no? Listo, hasta acá habíamos visto el proceso de consolidación, que eso es que tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, porque con estos principios básicos uno sabe más o menos cuándo va a terminar de consolidarse o cómo es que va a ayudar a la generación, a la consolidación del hueso fracturado, ¿no? Las características clínicas es típico las 3Ds, ¿no? Acá en fracturas, las 3D, acuérdense. Dolor, ¿no? Hay mucho dolor, acá vemos, ¿no? Que se está sobando, ¿no? Porque hay mucho dolor, se está quejando. Deformidad, acá por ejemplo en esta imagen vemos, ¿no? Hay vemos que se ha desconfigurado el brazo, ¿no? La disfunción, como vemos acá, no puede utilizar ya el brazo, ¿no? También esa es conocida como impotencia funcional, ¿no? O sea, no puedes mover el brazo para nada. En algunos casos puede haber equimosis, no siempre, ¿no? Equimosis, como vemos acá. Crepitación, ¿no? Crepita, suena, tú tocas y vemos, ¿no? Que ahí suena en la parte interna. Ah, y otra cosa, no es necesario de que estén todas, basta que solo uno haya, entonces, claro, con la previa indagación en la historia clínica, entonces vemos que puede tratarse de una fractura, ¿ya? El diagnóstico en este paso es sencillo, aparte de las manifestaciones clínicas, ¿no? Vemos que se utiliza una radiografía convencional, que tiene que ser en dos planos, ¿no? Una antero-posterior y la lateral, ¿no? Sobre todo la lateral confirma el grado de desviación, ¿no? Una antero-posterior. A veces no se logran ver la separación de los huesos en estos dos planos y ya se piden más planos, ¿no? La TAC, ¿no? O una tomografía, justamente cuando se determina el uso de una tomografía, exactamente cuando hay una lesión de huesos pequeños, ¿no? Huesos pequeños o cortos o poco osificados. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos en la parte en este caso del, eh, del carpo, ¿no? Donde hay fracturas que no se llegan a ver con una radiografía, ¿no? Entonces se puede hacer mediante una TAC, ¿no? Y cuando hay compromiso de partes blandas, entonces se puede hacer una radiografía una resonancia magnética, ¿no? Y la arteriografía es para ver cuando hay posible sangrado, entonces quieren ver exactamente dónde es. Ya esos en casos muy especiales. Ahora vamos a revisar las principales fracturas, ¿ya? Principales fracturas de clavícula, ¿ya? Aquí es en realidad de todo el cuerpo, ¿no? Empezamos por la fractura de clavícula. Acá la más frecuente, por ejemplo, es más frecuente ese tipo de fractura en recién nacidos, ¿no? A veces siempre dicen, hay que tener mucho cuidado al momento del parto, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando los bebitos que nacen, o sea, son macrosómicos, o sea, tienen mucho peso, son niños grandes, ¿no? Entonces, hay mucha posibilidad de fracturarse la clavícula, ¿ya? Eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros vamos a ir mañana más tarde al CERUMS. En el CERUMS vamos a hacer todos nosotros, vamos a atender los partos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La forma de hacerlo.
En los niños es el segundo tipo de fractura más frecuente, ¿no? Ya vamos a ver exactamente cuál es el primero después, ¿no? Y en los adultos jóvenes, por ejemplo, tenemos que el 4% representa el 4% de fracturas en estos adultos jóvenes, ¿no? Y la mayoría son por traumas, ¿no? Golpes directos. Acá lo que se va a fracturar, o bien puede ser el tercio proximal, el tercio medio, ¿no? O el tercio distal, ¿no? Vamos a ver que en el tercio proximal es muy raro, en el 5% de los casos. En el tercio medio es la zona de mayor frecuencia, ¿no? En un 80% de los casos. Acá puede lesionar el nervio braquial, revisando la anatomía, ¿no? Los vasos subclavios y la pleura. Todas estas estructuras están debajo de la clavícula. Y cuando se genera una rotura de la clavícula, pues puede lesionar estos partes blandas, ¿no? Y en la distal es de segunda frecuencia, y pues acá se puede ver lesiones justamente del ligamento coracoclavicular, ¿no? Ligamento coracoclavicular. Acá les puse un poquito del tratamiento, por lo que esa es una de las fracturas que se pueden ser atendidas, ¿no? En atención primaria. Ya más adelante también se lo voy a decir, pero para no dejarlo pasar, que en recién nacido, por ejemplo, cuando se fractura, ¿no? Estos bebitos, ¿no? Que son macrosómicos, normalmente se mantiene en observación. A estos no se los opera, ¿no? Solo, o sea, la anatomía o el cuerpo es tan, no sé, grandiosa, que sola se va a regenerar, se va a osificar y no pasó nada, ¿no? A menos de que sea un caso ya muy complejo, ¿no? Donde se necesite una intervención, pero es muy difícil. En los niños normalmente se hace el vendaje en 8, ¿no? Este vendaje en 8, todos los que hemos pasado ya por cursos de cirugía, nos han enseñado, ¿no? Estos vendajes en 8, ¿no? Donde queda al final, en esta configuración, ¿no? Que eso lo puede hacer un médico general. Incluso en tu SERUNS, bien preparado, adiestrado, lo puedes hacer este tipo de atención. No es necesario ir a un traumatólogo, ¿no? En adultos es un cabestrillo o el vendaje de Belpo. Ese vendaje de Belpo sí es bastante complicado de hacerlo, por lo menos lo mencionamos, o vendaje en 8, ¿no? Y cirugía requieren pues algunas. Las que sí o sí van a cirugía son estas, el tercio distal, ¿ya? Justamente por la lesión de esto, del ligamento coracoclavicular. Y esta lesión genera una inestabilidad muy grande en el hombro, ¿no? Porque se articula tanto la clavícula con la apófisis coracoides que está acá, ¿no? Entonces, cuando hay una ruptura a nivel a este nivel, hay una inestabilidad enorme, dolor mucho, entonces la cirugía tiene que ir a cirugía, ¿no? En fracturas, ya bueno, eso es con respecto a la clavícula. Ahora bajamos al húmero, ¿no? Acá, por ejemplo, en adultos vemos que representa el 4 o 6% de todas las fracturas, ¿no? Y sobre todo que en el húmero proximal de esas fracturas son el 2 al 3%, ¿no? Acá vemos esquemáticamente una fractura, ¿no? Vemos acá la cabeza del húmero, ¿no? Vemos la cabeza del húmero, este es el cuello quirúrgico, ¿no? Cuello quirúrgico, y este es el cuello anatómico, ¿ya? Entonces esas estructuras tenemos que tenerlas bien en cuenta, ¿no? El trocánter mayor, acá el trocánter menor por este lado, ¿no? Entonces, acá el mayor tipo de fracturas que se dan a nivel de cuello quirúrgico, ¿no? Es decir, acá a este nivel son las fracturas patológicas, ¿no? Ya lo vimos, con mayor frecuencia la de osteoporosis, ¿no? En aquellos pacientes ancianos. Una caída simple y puede lesionarte no solo acá, sino las vértebras, la pierna, brazo, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Y el cuello anatómico, y esta es una fractura intraarticular. Como acá vemos el cuello anatómico está este sentido, por acá vamos a ver que está la cavidad glenoidea en este lado, ¿no? Entonces, compromete a toda la cápsula articular, ¿no? Entonces, eso ya es
un poquito más complicado y también más difícil de pasar, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que las fracturas que son las patológicas en el nivel de cuello quirúrgico pueden producir, miren, pueden producir este hematoma, que se llama hematoma de Hennequin, ¿no? Entonces, donde vemos, hay una equimosis, ¿no? Hematoma exactamente, tanto en el brazo como en la parte del pectoral, ¿no? Y en la cavidad axilar. Entonces vemos eso, es muy probable, muy probable de que haya sido la rotura a nivel de cuello quirúrgico, ¿ya? Entonces eso tenemos en cuenta. De repente alguno de nuestros abuelitos se lesionó y vemos que tiene esta sintomatología, es muy probable de que sea una fractura de húmero a nivel proximal. De ahí tenemos las diafisiarias, ¿no? Que ya es en la diáfisis, ¿no? La parte media, que estas son más frecuentes en jóvenes, ¿ya? Ya no los abuelitos, sino los jóvenes, y justamente por la actividad ya más física, ¿no? Entonces, acá el mecanismo suele ser por directo, un mecanismo directo, ¿no? Una fractura directa ahí, y la principal complicación es la lesión del nervio radial, ¿no? Justamente por la estructura en la que pasa, ¿no? Puede lesionar el radio, ¿ya? Y en las distales ya tenemos las supracondilias, las fracturas condilias del cóndilo medio, del cóndilo lateral, ¿ya? Hay que tener en cuenta acá que vemos acá la tróclea, ¿no? El cóndilo, o también llamado cóndilos ambos, ¿no? Lateral y medial. Este es el lateral, el lateral, y este es el medial, ¿no? Cuando se da una fractura supracondilia arriba de los cóndilos, ¿no? La lesión que puede generar es la de la arteria braquial, ¿no? Que justamente pasa por acá esa arteria, ¿no? Y al generarse esa fractura, entonces acaba a generar sangrado, ¿no? Sangrado excesivo. A veces es tan complicado que llega incluso a perder el miembro superior por esto, ¿no? Por este tipo de complicación o fractura, ¿no? En el epicóndilo medio, ¿no? Que tenemos por este lado, por acá pasa el nervio cubital, ¿no? Y por acá pasa el nervio radial. Entonces, cuando hay alguna fractura en estos cóndilos, justamente se va a generar la lesión de estos nervios. Por este lado el nervio cubital, ¿no? Y por acá el nervio radial. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y eso dificulta el movimiento de la mano. Posterior pasamos a las fracturas de radio y cúbito, ¿no? Acá encontramos las típicas de Coles y las de Smith, ¿no? Las de Goiran-Smith. Acá son prácticamente mecanismos parecidos, ¿no? En un tanto invertidos, ¿no? Esta es la lesión de metáfisis del radio, ¿no? Acá vamos a ver, o también llamado lesión de Potthieu, ¿no? Y es más frecuente en el miembro superior, ¿no? Esa es la fractura más frecuente del miembro superior, ¿no? Y como vemos es por una caída en prácticamente por la caída sobre la palma de la mano, ¿no? En dorsiflexión. Muchas veces nos hemos caído así, gracias a Dios no nos hemos fracturado, pero hay mucho riesgo de fracturarse, ¿no? Las manifestaciones clínicas, acá hay un desplazamiento dorsal y radial, ¿no? Lo que va a generar justamente este signo, estos dos signos, ¿no? Signo del dorso del tenedor, ¿no? ¿Por qué el dorso del tenedor? Porque miren, como vemos acá, lo que se afecta es la metáfisis del radio, ¿no? El radio se quiebra y la parte del hueso roto, la porción más pequeña del radio, ¿no? Se desplaza hacia el dorso, ¿no? Hacia el dorso, ¿no? Esto, ¿no? Y genera una especie de dorso de tenedor, ¿no? Dorso de tenedor. Y el signo de la bayoneta justamente ya es por el desplazamiento radial que hay también, ¿no? Entonces se ve el signo de la bayoneta también. Y las complicaciones acá más frecuentes vendría a ser la lesión del nervio mediano, ¿no? Esta es la fractura de Coles. Y la fractura de Smith, también conocida como la de Coles invertido, prácticamente es el mecanismo, pero en sentido contrario, ¿no?
Acá cuando la caída es sobre el dorso de la mano, ¿no? Caemos así. Y la fractura, acá que se va a dar también es del radio en la metáfisis, pero el desplazamiento es ventral, ¿no? Acá como vemos, miren, se desplaza y queda hacia arriba, ¿no? Y se forma el signo de pala en jardinero, que es así, así y vaya. Acá están los deditos, ¿no? Entonces, ese es el signo de pala en jardinero. Entonces, de acuerdo a estos signos podemos ver qué tipo de fractura nos estamos encontrando, ¿no? Y estas muy conocidas, ¿no? Y que siempre te preguntan los doctores cuando estamos en clase, siempre es la luxofractura de Monteggia y la luxofractura de Galeazzi, ¿no? Eso tenemos que ver, ¿no? Acá hay una mnemotecnia que es mugre, ¿no? Eso es muy conocida, es bueno que lo repase. Monteggia, justamente porque la fractura se da en la ulna, ¿no? Esta es la M de Monteggia y de U de ulna, ¿no? En el cúbito, en el tercio medio o proximal, como vemos acá, la fractura, miren ¿no? En el cúbito, en el tercio medio o proximal. Y la luxación se da en la cabeza del radio, arriba, ¿no? Y Monteggia, hay que tener en cuenta, termina en A, es en el lado proximal. Todo esto ocurre en el lado proximal. No tienen ni cómo confundirse acá, ¿ya? Por otro lado tenemos la luxofractura de Galeazzi, ¿no? Entonces, acá vemos G de Galeazzi, la R del radio, porque la fractura ocurre a nivel del radio, ya no del cúbito, sino del radio, como vemos acá, ¿no? Radio en el tercio distal. Y la luxación es radio cubital distal, de este lado, ¿no? Entonces, Galeazzi, hay una Z, la final, ¿no? Termina en Z prácticamente, y Z viene de distal, como para que te acuerdas o puedas asociarlo, ¿ya? Creo que ya revisamos esa, las luxofracturas. Ya estamos terminando las fracturas más frecuentes, la fractura de pelvis, ¿no? La fractura de pelvis, vemos la fractura del coxal, ¿no? Que este coxal está conformado por el ilion, ¿no? La parte de arriba, la parte del isquion, ¿no? El isquion que está acá, y la parte del pubis. Justamente el pubis es la zona de mayor frecuencia en fracturas, ¿no? El mecanismo más común es accidente de tránsito. Acá, las fracturas de pelvis son muy complicadas de manejar, ¿no? Por eso es que eso, bueno, ya eso es para temas, no sé, para especialistas, simplemente hay que revisarlo. Las complicaciones son vasculares de las arterias ilíacas, justamente las que van a venir por acá, ¿no? Las ilíacas, ¿no? Y justamente tienen una alta mortalidad por la lesión de vasos grandes, ¿no? He tenido la oportunidad de ver operaciones de esto cada vez cuando he rotado por área de traumatología, ¿no? Es muy complicado, siempre nos hablan de esto, ¿no? De ahí tenemos la fractura de fémur. Esto, ¿no? También es bastante frecuente, la fractura del fémur proximal, ¿no? Del cuello del fémur. ¿Y quiénes sufren? Los ancianos, ¿no? ¿Y por qué? Por osteoporosis, ¿no? Basta una caída leve, como les venía diciendo desde que empezamos, puede generar muchas fracturas. La más frecuente es acá, en la fractura del cuello del fémur, ¿no? Para que conozcan, esta es la cabeza, ¿no? Cabeza acá, acá tenemos el cuello, acá tenemos, bueno, también ahí tiene su cuello quirúrgico, su cuello anatómico, ¿no? Y todo eso es la parte del cuello, ¿no? Trocánter mayor, trocánter menor. Entonces, cuando hay este tipo de fracturas, las manifestaciones clínicas, por ejemplo, estamos en casa, se cae nuestro abuelito o alguien anciano en la calle que ven y de repente ven esto, acortamiento del miembro inferior afectado. Acá, por ejemplo, ven una línea, no están en el mismo nivel, hay un acortamiento. Ese acortamiento es prácticamente una manifestación de que se ha fracturado, ¿no? En la cabeza del fémur. La aproximación se une hacia el lado no afectado, ¿no? Se aproxima el miembro afectado. Hay una rotación externa, como ven, el pie se está alejando, ¿no? Con una rotación externa, ¿no? Hacia el lado contrario. Y hay una imposibilidad para mover el talón, ¿no? No puede moverlo. Las complicaciones acá es la necrosis de la cabeza del radio. Sí,
¿no? Porque, ¿qué? Revisando un poco nuestra anatomía, recordarán que por acá pasa la arteria femoral, ¿no? Esta arteria femoral, ¿no? Emite sus ramas para acá y para acá. Justamente son las circunflejas, ¿no? La circunfleja medial y la circunfleja lateral, ¿no? Entonces, cuando hay una fractura a este nivel, entonces la arteria afectada es la arteria circunfleja. Entonces, se rompe esta y no se vasculariza la cabeza. Entonces, hay prácticamente una necrosis, ¿no? Esa es la complicación más frecuente de esta fractura. La diáfisis, las fracturas diaficiarias, encontramos la más frecuente en jóvenes, ¿no? En accidentes violentos, casi siempre, ¿no? Y la lesión más frecuente es la arteria femoral, ¿no? Esta arteria femoral que empezó acá, cada vez se apega más y se une hacia la diáfisis de este hueso, el femoral, ¿no? Y se puede generar una lesión. Ah, y acá, para que tengan en cuenta, también he visto muchas de esas operaciones gracias a la oportunidad que he tenido, ¿no? Donde cuando hay reemplazo total y parcial justamente de cadera, ¿no? Cuando se rompe esto, en pacientes ancianos lo que hacen es reemplazar por una prótesis, se llama artroplastía parcial, ¿no? Y cuando es total, es cuando también reemplazan la parte del acetábulo, ¿no? Eso nada más. Las fracturas del peroné, ¿no? Las fracturas del peroné que tenemos acá son la fractura proximal, es la más común, ¿no? La lesión del nervio peroneo común, acá esa es una de las máximas complicaciones que hay, ¿no? En el peroné hay que tener en cuenta de que se intervienen siempre y cuando sea 10 centímetros en la parte proximal o en la parte distal. Cuando de repente la fractura ocurre a nivel diaficiario, el tratamiento es observatorio, no ortopédico, nada más, ¿no? No se opera. Hay que tener en cuenta eso. De ahí tenemos las fracturas del tobillo, ¿no? Acá estas fracturas de tobillo son muy comunes. ¿Quién no le ha pasado que cuando corre o de repente hace un mal movimiento, se dobla el pie, ¿no? Lo que decimos, eso se llama inversión o eversión, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Entonces, a veces tenemos, algunos de esos movimientos nos pueden generar este tipo de fracturas, ¿no? Cuando hablamos del malleolo lateral, ¿no? Malleolo lateral, en este lado, estamos hablando del malleolo del peroné, ¿no? Y el malleolo medial es el malleolo de la tibia. Cuando se genera una fractura solo a nivel del malleolo lateral, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y solo el compromiso es del malleolo, sin afectar de repente la rotura de algún ligamento, el ligamento tibio, tibio peroné, ¿no? Entonces, este manejo es ortopédico, simplemente se pone su botita de yeso y ya, ¿no? Se estabiliza, porque la fractura es estable, ¿no? Pero hay fracturas inestables. Esas fracturas inestables es cuando hay dos o más estructuras comprometidas, ¿no? Es decir, aparte de esta, por ejemplo, acá tenemos, aparte de esta, se rompió el ligamento, ¿no? O de repente, aparte de esta, también hay una fractura en el otro malleolo, ¿no? O en todo caso, cuando la fractura solo se da en el malleolo medial, ¿no? En esos casos, el tratamiento sí tiene que ser quirúrgico, ¿no? Tiene que ser quirúrgico. Fracturas de pie, tenemos la fractura del calcáneo, ¿no? La fractura del astrágalo y la fractura del metatarso, ¿no? Y la fractura del calcáneo, esa es la fractura del paracaidista, ¿no? O sea, es de un movimiento o una pisada fuerte, ¿no? Donde el calcáneo se abre, se parte, ¿no? Esa es la fractura más frecuente del tarso. Se dice el paracaidista porque normalmente cuando estos descendían, ¿no? En su aterrizaje, pisaban muy fuerte y se fracturaban el calcáneo, ¿no? Por eso se le conoce como fractura del paracaidista. Esto es en adultos jóvenes, ¿no? De 25 a 40 años, se da en la mayoría de casos. El mecanismo es de un traumatismo de alta energía, un golpe directo, como les dije, ¿no? Y en la fractura del astrágalo, vemos la fractura del aviador, ¿no? Es justamente estos aviadores cuando pisan el freno, ¿no? Genera un movimiento de dorsiflexión. Al generar esa dorsiflexión excesiva, se fracturan el astrágalo, ¿no? Esta también es una fractura muy rara,
pero difícil de hacerla justamente, ¿no? De intervenirla, ¿no? Y se asocia normalmente con la fractura de tobillo, en caso de que no sea, por ejemplo, por un mecanismo como si fuese la del aviador, ¿no? Y la del metatarso, ya hablamos al inicio, el primer metatarsiano, ¿no? El primer metatarsiano. Acá hay que revisar esto, como vemos, miren, estos son ligamentos, ligamentos del peroneo, del músculo peroneo, ¿ya? Que descienden, y justamente acá hay un ligamento del peroneo largo y el ligamento del peroneo corto. Estos tienen sus intersecciones en el primer metatarsiano y el quinto metatarsiano. Miren, este recorrido sigue, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento fuerte de esos músculos del peroneo, ¿no? Justamente puede generar la fractura. Se desprende este tendón y se rompe la base del primer metatarsiano o del quinto metatarsiano, ¿no? Acá vemos. Ya vimos esta y la otra es esta. Justamente son las bases de los metatarsianos. También tenemos la fractura del segundo metatarsiano, ya lo vimos hace rato, que es por fatiga, la de recluta, los que paran marchando o mucho tiempo parados, ¿no? Entonces pueden generar ese tipo de fracturas. Y del peroneo, y por último tenemos la del quinto metatarsiano, que es la de la diáfisis, ¿no? O también llamamos fractura de Jones, ¿no? Listo. Dentro de las complicaciones, ya revisamos la parte de las complicaciones, algo rápido nada más, las agudas son las que se asocian a estas lesiones, ¿no? Tenemos el sangrado, la hemorragia y shock, ¿no? Pueden llegar a generar un shock hipovolémico por perder tanta sangre, ¿no? Mayormente estas son en fracturas abiertas, ya vimos, ¿no? Los grados, entonces pueden llegar hasta shock. Las lesiones vasculares, hay fracturas que comprometen a arterias, ¿no? La arteria braquial, ya lo vimos, la arteria femoral, las ilíacas, ¿no? La embolia grasa, normalmente estas complicaciones de la embolia grasa en huesos largos, ¿no? En estos huesos largos que desprenden émbolos de grasa, ¿no? Que llegan de repente a ocluir las ciertas vasos y puede generar, no sé, sintomatología como distrés respiratorio, tos, ¿no? Expectoración sanguinolenta, cianosis, cuando se trata de una embolia pulmonar ya, hay dificultad para respirar, pueden haber esto, ¿no? Este tipo. Y esto se genera mayormente durante las primeras 24 horas, ¿no? Vemos que paciente que sufrió una fractura y presenta, ¿no? Lo que les dije, esa sintomatología, ¿no? Lo que es distrés respiratorio súbito, tos, cianosis, ¿no? La tos sanguinolenta, obvio. Entonces, se trataría de este tipo de complicación y tiene que ser atendido, ¿no? Síndrome compartimental, ¿no? Este tipo de complicación justamente es por el aumento de presión de los compartimentos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, se da en la pierna, por ejemplo, cuando hay una fractura de tibia, o simplemente, o a veces no hay ni siquiera la fractura de tibia, pero se puede tener este síndrome compartimental. Aumentan las presiones, hay un aumento de la masa muscular ahí por edema muscular, ¿no? Y acá el tratamiento que tienen que hacer es abrir, ¿no? Hacer fasciotomías. Abren acá y liberan esa presión, ¿no? Esa es otra de las complicaciones que da. El síndrome de aplastamiento, ese síndrome es cuando hay fracturas abiertas, ¿no? En accidentes de tránsito, te cae una roca muy pesada, prácticamente todo, y lo que puede llegar esto es incluso a fallas renales, porque al momento de aplastar el músculo se libera mioglobina, ¿no? Entonces hay una intoxicación renal de eso. Entonces, esas sintomatologías puede dar, ¿no? Infección, eso sí, que a la larga puede dar osteomielitis, ¿no? A largo plazo vemos la inestabilidad, ¿no? O sea, vemos rigidez, amplitud disminuida, retraso en la consolidación, tiene que haber los factores, como ya les digo, las condiciones necesarias, unión anómala, osteonecrosis y la artrosis, ¿no? Vemos este paciente, veré cómo ha quedado de manera rígida, ¿no? Por la osteoartrosis que ha generado las fracturas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos, no? ¿Qué hacemos desde el nivel de atención primario? Como le digo, mañana más tarde nosotros vamos a ir a un serum y ahí no va a haber traumatólogo, no va a haber especialistas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hasta de repente derivarlo a un especialista, ¿no? O de repente lo podemos manejar nosotros solos, ¿no? Entonces, el manejo de atención primaria, ¿no?
En manejo de atención primaria, pues tenemos el primero. Si es que se trata de problemas graves, ¿no? De problemas asociados graves, ¿no? Sobre todo en fracturas expuestas, lo que tenemos que evitar es la inestabilidad hemodinámica, evitar el shock hemorrágico y posterior el shock hipovolémico, ¿no? Entonces todos, algunos van a llevar, algunos ya hemos llevado el curso del ATLS, ¿no? Del manejo de emergencias, ¿no? Hacemos el ABC y como médicos generales que algún día vamos a hacer, o médicos serumistas, ¿no? Al menos tenemos que desarrollar estas tres, ¿no? El ABC. El D y el E lo dejamos ya para la zona para gente ya, o emergenciólogos, ¿no? Que sabe, a menos de que hayan llevado todo su curso completo de ATLS, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar vía aérea y control cervical, eso no se olviden, a manera de repaso, ¿ya? La frecuencia respiratoria, ¿no? Tenemos que ver, y si no respira, dar el RCP, ¿no? Es en caso de un accidente muy grave, ¿no? Y esto, ¿no? Controlar las hemorragias, ver su pulso, su relleno capilar, ¿no? El llenado capilar, el color de la piel, ¿no? Buscar las hemorragias y contenerlas. Hasta ahí tenemos que hacerlo de manera obligatoria todos, ¿ya? Luego más adelante ya se ve eso en la sala de emergencia, todo. Pero esto es lo básico para vivir, para la vida, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, se da el traslado a unidad de emergencia, ¿no? Se llama a ambulancias, no sé, bomberos, equipos paramédicos, para que pueda ser atendido, ¿no? En todo caso, en el SERUM, por ejemplo, derivar ambulancias. Todo centro tiene que tener su ambulancia o solicitar la ambulancia para que sea trasladado, ¿no? Y en casos de no gravedad, por ejemplo, tenemos que, saber aplicar la presión directa sobre la herida con apósito, ¿no? Aplicar apósito si es necesario, no otro. Limpiar, tienen que ser estériles, ¿no? Y sostenga el apósito con un vendaje compresivo para que no salga. Tenemos que evitar, como sea, las hemorragias. Esto siempre y cuando sean fracturas abiertas, ¿ya? Entonces, no se tiene que cubrir nada más, no intentar hacer presión cuando el hueso ha salido, ¿no? Porque esa no es nuestra función, simplemente vamos a cubrir y evitar el sangrado, ¿no? Como segundo paso vamos a ver la inmovilización, ¿no? Que la mayoría de fracturas moderadas a graves, sobre todo en aquellas que son inestables. ¿Y cómo vamos a generar esa estabilización? A través de las férulas, ¿no? O almohadillas también que se pueden usar. ¿Con qué objetivo? Disminuir el dolor, ¿no? Prevenir más lesiones en las partes blandas, ¿no? Prevenir embolia gracia en huesos largos, en realidad prevenir todas las complicaciones, ¿no? Y esas férulas deben ser utilizadas de tal manera de que los puntos de apoyo sean en articulaciones superiores a las articulaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, en cadera y fémur, si es que la lesión es en cadera, no hay una fractura, para inmovilizar tenemos que pasarnos eso, ¿no? Y llegar hasta otra articulación como punto fijo y estabilizar, ¿no? Hacia abajo igual, de esa manera. Esta inmovilización, por ejemplo, es total, ¿ya? Aquí, me imagino que cada uno tiene que llevar algún curso, no, esto es totalmente práctico, no se puede hacer así de manera virtual, tiene que ser práctico, presencial, y hacer un curso de primeros auxilios de cómo inmovilizar fracturas, dislocaciones, ¿no? Para poder, en este caso, salvarles la vida a los pacientes, ¿no? En todo caso, hasta que llegue el personal adecuado, ¿no? Por ejemplo, en esta estabilización de la pierna, cuando se utilizan dos férulas, solo es necesario, cuando se utilizan dos férulas, se puede hacer solo la pierna afectada, pero de repente no se logra una mayor estabilidad o algo, o en todo caso se utiliza una sola férula, tenemos que utilizar la otra pierna, que también se puede de esa manera estabilizarlo, ¿no? Incluso, por ejemplo, fractura de dedo del pie o de la mano, que vemos por este lado, también podemos estabilizarla apegándose hacia el otro dedo, ¿no? Y hacer una pequeña, envolverlo, ¿no? De esa manera podemos estabilizar. Igual acá las fracturas del brazos, antebrazos, ¿no? Incluso de costillas, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer en atención primaria, ¿no? Y la analgesia, ¿no? Eso también. Tenemos que tener en cuenta que acá lo que se da son ovaines
que son un tanto más débiles, para el dolor, los opioides, ¿no? Débiles, ¿no? En este caso puede ser tramadol, ¿no? En AINES tenemos muchas, diclofenaco, ketorolaco, ¿no? Y analgesia regional, ¿no? Que llevando cursos, como les digo, de, de cómo manejar algunas fracturas, incluso puedes utilizar la analgesia regional para intentar reducir, ¿no? El tercer paso es la reducción, ¿no? La reducción. Este manejo es especialista. Nosotros podemos hacer, como les digo, la parte inicial, ¿no? Si en todo caso hay doctores o médicos generales que llevan cursos de primeros auxilios, cursos de fracturas, cursos de reducciones, ¿no? Entonces, esas personas lo pueden hacer. Por ejemplo, una fractura de clavícula en un niño, en el CERUMS, lo puede hacer un médico general, ¿no? Entonces es necesario repasar eso. Mañana más tarde, ustedes, yo voy a ir a un CERUMS y tenemos que estar actualizados, revisando las guías ¿no? En este caso de traumas, para ver cómo podemos darle solución para salvarles la vida, muchachos, ¿no? Se utilizan diversas maniobras, ¿no? Para cada estructura afectada, en realidad son muchas las que se tienen que aprender acá, y la reducción puede ser cerrada o abierta. Estas abiertas son netamente quirúrgicas, ¿no? Son reducciones, eso no lo podemos hacer. Las reducciones cerradas sí las podemos hacer bajo previa capacitación, ¿no? Y por último tenemos que ver esto, ¿no? Que es PRICE, bueno, o si no, PRICE, como conozcanlo, porque hablamos de protección, del reposo, del hielo, la compresión y elevación, que son medidas básicas que nosotros podemos atender en el manejo de atención primaria, ¿no? De repente alguien fue atendido ya con el traumatólogo, pero vive lejos del traumatólogo, ¿no? Entonces, él regresa a tu centro hospitalario, que es donde no hay traumatología, ¿no? Entonces, tú puedes tener en cuenta estos, ¿no? Estas medidas para que pueda, en todo caso, ayudar a la recuperación, ¿no? Tienes que brindar el reposo, sí o sí. El hielo, cada vez que hay inflamación, entonces se debe dar hielo, ¿no? Cada 20 minutos compresas de hielo, podemos manejar la inflamación, incluso el dolor, ¿no? La compresión, de eso ya se encargó el traumatólogo en su momento, o de repente ustedes también, ¿no? Y la elevación, que esa elevación tiene que ser al menos a la altura o superior al corazón, ¿no? Para que de esa manera ayude a disminuir la inflamación, ¿no? Son medidas básicas que uno debe tener en cuenta para un mejor grado de consolidación, ¿no? Entonces, bueno, estas son las referencias bibliográficas que he revisado, ¿no? Y pues ahí está. Gracias. Gracias, muchachos. No sé si va a hablar el moderador o de repente alguna pregunta, ¿no? Del tema hablado que hemos tenido con respecto a lo que se ha hablado, Claro, ¿no? chicos, muchas gracias, Luis. Estábamos pensando en si alguien tiene una pregunta o, no sé, alguna participación. Sí, yo tenía una duda. No sé si escuché mal, pero hablaron de una embolia grasa, creo, de que no alcancé a escucharla. ¿Sí? Hola, sí hemos hablado de embolia grasa. ¿Y esa cómo sería, perdón? Ya, mira, lo que pasa es que la embolia grasa, cuando se dan este tipo de fracturas, lo que va a generar, como le dije, una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Dependiendo del grado de fractura. Por ejemplo, en la tibia, en huesos largos, los que más sufren estas complicaciones son los huesos largos, el húmero, el fémur, la tibia, y por ahí también la pelvis, a pesar de que no es un hueso largo, ¿ya? Entonces, lo que se va a generar es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Lo que va a generar una lesión médula ósea. Es ahí donde se van a liberar émbolos de grasa, ¿no? Junto con citoquinas. Esos émbolos van a llegar a parar o a obstruir en alguna arteria, ¿no? Y si llega al pulmón, pues va a generar una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Hola, ¿están ahí todavía? Bueno, en todo caso, si Sí, no... Ah, ya. Pues si tienen alguna pregunta, doctor, aquí dice la Ángela Erquilia dice repetición de de la primera medida, por favor. listo. A ver, listo. Y La primera también medida. dice, claro, sí. Y también Angie dice qué nos recomienda hacer para manejar la calma ante una situación que usted ha mencionado, como estudiantes. Claro, a ver. Con respecto al primer manejo que les dije, es en casos de gravedad, ¿no? Sobre todo en accidentes de tránsito o alguna caída muy aparatosa o donde haya algún mecanismo de trauma de alta energía, ¿no? Es ahí donde lo que se va o queremos evitar es la inestabilidad hemodinámica, ¿no? O sea, el shock hemorrágico. Eso queremos prevenir a como dé lugar. Entonces tenemos que tener en cuenta el ABC, ¿no? Del manejo de estos traumas. Eso lo van a encontrar en el ATLS, ¿no? Hay PDFs donde te explican qué hacer, de los cuales los tres primeros tenemos que realizarlos de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque esto va a salvar la vida, ¿no? Justamente estos tres. Si tenemos que ver la vía aérea, ¿no? Tiene que haber un control cervical, en todo caso, estabilizar la parte superior de la cabeza, ¿no? ¿No? Si es que de repente tuvo un paro, entonces hacerle RCP, ¿no? De esa manera lo mantenemos aún con vida y evitar las hemorragias, ¿no? O sea, estos tres pasos podemos hacerlo hasta que llegue el personal adecuado o en todo caso transferirlo de emergencia a un hospital donde pueda haber la atención ya requerida, ¿no? Entonces, de esa manera podemos evitar muchas muertes, ¿no? Desde el primer inicio, desde que ocurre la fractura, ¿no? O en este caso el accidente. Entonces nosotros como estudiantes, a ver, eh, nunca me he encontrado en una situación así, ¿no? Pero entonces lo que siempre nos recomiendan los doctores es justamente, primero, tener los conocimientos para poder aplicarlos, ¿no? O sea, porque si no tenemos los conocimientos del ATLS, de cómo hacer como les digo, verificar la respiración, ¿no? Si no sabemos cómo hacer el RCP, si no sabemos cómo disminuir una hemorragia o controlarla en ese momento, pues no vamos a ayudar mucho, vamos a entrar en la desesperación. Y como estudiantes nosotros tenemos que ir ya aprendiendo este manejo, ¿no? Y en todo caso, si es que aún no se conoce, lo mejor que puedes hacer es llamar a urgencias, servicios de urgencias, ¿no? En este caso, a paramédicos o a ambulancias, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que hacer, sí, es controlar, por ejemplo, hemorragia. De repente no sabemos hacer RCP, que todo el mundo debe saberlo. Se ha, como digo, incluido estos manejos de primeros auxilios desde los primeros años. Entonces, como estudiantes ya debemos saber estos tres pasos, ¿no? Para ver. Y lo mejor que podemos hacer es eso, y guardar la calma, ¿no? Es separar a la gente de ahí, del lugar del accidente, no verlo por nada del mundo hasta que lleguen. Y si es que tienes algún conocimiento de estabilización de fracturas o estabilización del miembro afectados, lo puedes ir haciendo, ¿no? De esa manera, hasta que llegue el personal adecuado para hacer el levantamiento del paciente, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero haber respondido la inquietud. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, aquí Cristina Lizares nos dice, buenas tardes, saludos. Muy buena la explicación. Mi pregunta es la siguiente. La aplicación de hielo dijo cada 20 minutos, ¿por cuánto tiempo? Miren, con respecto a la aplicación de hielo, ¿no? En un inicio es así, o sea, porque cuando hay una fractura y de repente hay una estabilización con yeso, o de repente incluso hay botas ahora, botas estabilizadoras, y hay demasiada hinchazón, entonces
el doctor siempre te recomienda las compresas de hielo cada 20 minutos, ¿no? Unas 4 veces al día, ¿no? 4 veces al día. Y cuando ya disminuye esa inflamación, usarla necesariamente cuando nuevamente aparezcan signos de esa inflamación, ¿no? O sea, no debes mantenerla todo el tiempo así. Entonces, de esa manera puedes disminuir esta inflamación, ¿no? Listo, espero haber respondido también esa pregunta. O si se quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ella no, más bien agradecerle por esta ponencia. A nosotros nos ha gustado bastante, así mismo como las participantes. Y como les había explicado, les vamos a enviar el link para que visiten la página de YouTube y asimismo vean la ponencia que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos disponibles para lo que se pueda y pues hasta otra oportunidad. Buenas tardes, buenas noches, creo que ya con todos. Hasta luego.